Yo creo que es importante esta imagen que se puede tener de una persona con su Biblia solo. No, sola escritura no se trata de eso. Sola escritura quiere decir que leemos con la iglesia histórica y mundial. Leemos con la iglesia, pero quien tiene la autoridad final son las escrituras. Las escrituras juzgan lo que oímos. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Esta semana comenzamos una breve digresión de nuestro estudio sobre Romanos para presentarles una nueva serie muy especial para la Semana de la Reforma. La serie se titula Sola Escritura, el poder de la palabra de Dios en la Reforma. A lo largo de estos días vamos a explorar cómo esta verdad fue defendida desde los padres de la iglesia hasta los reformadores como Lutero, Calvino y Zwinglio, y cómo sola escritura se convirtió en el fundamento de todas las demás solas de la fe cristiana. Ahora, ¿qué significa realmente decir que la Biblia es nuestra única autoridad? ¿Rechazamos todo lo demás? ¿O aprendemos a verlo a la luz de la palabra? Hoy, junto a mis hermanos Mike Pileggi, Jason Arevalo y David Menéndez, vamos a descubrir por qué esta doctrina sigue siendo tan vital hoy como lo fue en tiempos de la Reforma. Así que quédate conmigo para ver a Cristo en su historia. Ya hace más de 500 años que comenzó la Reforma Protestante y cada octubre 31 se celebra el Día de la Reforma. Y en el Faro cada año hemos tenido una semana de programación dedicada a la Reforma y esta es la Semana de la Reforma. Hoy vamos a estar hablando de una doctrina fundamental que es la doctrina de sola escritura. Y quiero que sepas que esta es una doctrina, como dijimos, fundamental o esencial. Sin esta doctrina no se hubieran desarrollado las demás y vamos a estar hablando de esto también esta semana. Pero para hablar de este tema muy importante tengo conmigo mi panel de expertos. Tengo al pastor Mike Pileggi, a Jason Arevalo y a David Menéndez. Esto es radio, así que ustedes no pueden ver sus caras, pero cuando dije expertos, todos que se vieron medio confundidos. Hermanos, ¿son expertos o no? Si no, llamamos a otro. Yo no creo ser expertos. Somos expertos en necesitar a un Salvador. Exactamente. Así sí. No, pero estos son hermanos que tienen una erudición muy sólida y conocimiento no solo de la palabra de Dios, sino de la doctrina, de la teología, y por eso contamos con ellos. Así que bienvenidos al Faro. Vamos a definir esta doctrina, hermanos. ¿Qué es sola escritura? Bueno, yo creo que podemos entre todos citar algún elemento, ¿verdad?, de lo que pudiera ser una definición. El número uno es que la Escritura contiene todas las verdades necesarias para nuestra salvación y la vida espiritual. Suficiente, ¿verdad?, para poder entregarnos a la verdad de Dios para nuestra salvación y nuestra vida. Yo creo que es importante afirmar que las Escrituras tienen la autoridad final. Es decir, que hay otras fuentes, otros recursos de doctrina, como las confesiones, los credos, pero estos recursos y fuentes tienen que ser probados contra la autoridad de las Escrituras. Sí, porque es que las Escrituras son literalmente la palabra de Dios. O sea, Él es el que habló y pues aunque nosotros podamos tener nuestras opiniones o interpretaciones, tenemos que probar hasta nuestras propias interpretaciones con la misma palabra de Dios para asegurar de que nosotros no nos estamos desviando de lo que Dios dijo y cuál fue la intención de su mensaje
para poder aplicar su palabra adecuadamente en nuestras vidas. Creo que hemos dicho 3 cosas, ¿verdad? Si podemos resumir. A ver, ¿Verdad? resúmelas. Que la sola escritura se trata de que la Biblia es suficiente, conteniendo todas las verdades para la vida y la salvación. Que la Biblia es la autoridad final, la norma final sobre que reina sobre todas las demás fuentes de autoridad. Y esto es porque posee un origen divino, porque es infalible en su carácter, porque Dios es el que ha hablado. Wow. Y en ninguna otra fuente podemos encontrar eso. Así que entre los 3... Hemos tratado de dar una definición que trabaja. Pues, sí, es una definición que funciona bien. Y creo que es importante también definir lo que no es esta doctrina. Porque yo no sé si esto les ha pasado a ustedes, pero yo me he encontrado con personas que dicen cosas como, si no está en la Biblia, no quiero saberlo. ¿Sabes? Si no está en la Biblia, no lo creo. Sí. ¿Es eso lo que estamos diciendo con la doctrina de sola escritura? Si no estamos diciendo que la Biblia contiene toda la verdad de la realidad. Sí, porque la Biblia no es una taxonomía de toda la realidad. Número 1. A ver, ¿qué más? ¿Qué más no es? Bueno, no somos biblicistas en el sentido que nosotros no utilizamos solamente las palabras que están adentro de la Biblia para definir ciertas doctrinas también. Exacto. Eso es una función. Yo creo que es importante esta imagen que se puede tener de una persona con su Biblia solo. No, sola escritura no se trata de eso. Sola escritura quiere decir que leemos con la iglesia histórica y mundial. Leemos con la iglesia, pero quien tiene la autoridad final son las escrituras. Las escrituras juzgan lo que oímos. No es que no podemos oír otra cosa, no es que no podemos leer otra cosa. Es que si fuera así, entonces ¿para qué un sermón? ¿Para qué una clase de escuela dominical? Tengo mi Biblia, no necesito nada más, sola escritura. Sí. No, eso no es lo que significa sola escritura. La sola escritura no es la escritura solamente. Ajá. Yo en mi Biblia, ¿verdad? Como no puedo leer más nada, no hay ninguna otra fuente que tenga una autoridad que pueda hablar a mi vida, enriquecerme o que pueda ser una ayuda, ¿verdad? Para poder crecer en mi vida espiritual. Sí. Creo que una manera que he oído a la gente hablar de sola escritura es que significa solo por medio de las escrituras. Para nosotros en español. En inglés no lo dicen así tampoco, usan el latín, sola escritura, pero la idea es que es un principio fundamental de la Reforma que establece que la Biblia es la única autoridad infalible en asuntos de fe, de práctica cristiana, y rechazamos otras fuentes como la tradición de la iglesia si esas están en oposición a las escrituras. Correcto. Muy importante. Sí. Ok, muy bien. Ahora, una pregunta. ¿De dónde viene esta idea? ¿Cómo es que la iglesia llegó a creer y confesar que las escrituras tienen este tipo de autoridad? ¿De dónde viene esa idea? Bueno, de la sola escritura. Así está escrito en mi vida, está en latín también. Ciertamente vemos que, ¿verdad? Esto es un patrón de la misma revelación por parte de Dios. Vemos a los profetas en el Antiguo Testamento apelando a la ley. Si no hablaren conforme a la ley, al testimonio, ¿verdad? No los recibimos. Son los profetas siempre hablando la palabra de Dios y llamando al pueblo a basar sus juicios y su vida y su práctica en lo que Dios ha revelado, que ha sido escriturado, ¿verdad? Nosotros no tenemos, quizás como otras culturas o religiones, una religión oral, sino que nuestra religión nuestra fe ha sido inscriturada, ¿verdad? Y eso lo vemos en el desarrollo redentor y de la revelación, donde la palabra de Dios nos va informando, y lo vemos después también en el cumplimiento del tiempo con la llegada de Jesús, el llamado de Jesús a sus discípulos, donde ellos constantemente hacían apelación y referencia a las escrituras, que en este caso eran las escrituras del canon
del Antiguo Testamento. Yo creo que otro lugar, un parte de la escritura que es clave, viene de segundo Timoteo en el capítulo 3, cuando dice, desde la niñez has sabido que las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Toda qué? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. El patrón que yo veo, que me voy a aferrar a lo que estaba diciendo también David, es esto de que los profetas cuando venían no decían así dice este rabino, así dice tal rabino, sino más bien así dice el Señor. Y entonces cuando los profetas hablaban, ellos, pues era porque Dios había hablado. Y aunque nosotros tenemos ahora esas palabras escritas, y cuando estos profetas venían, obviamente no es que lo están escribiendo de paso, el origen siempre era Dios. Y esa es la gran diferencia entre todo esto, porque hasta en la misma tradición judía siempre ha existido como que una tradición oral y una tradición escrita. Y la tradición escrita empieza por el Torah, por el Pentateuco, y se desarrolla en adelante. Pero también vemos que había también este otro desarrollo de vamos a mantener la ley, pero vamos a ponerle ciertos aspectos adicionales solamente para asegurar de que estemos bien. Sí, sí. Entonces siempre vemos poner una cerca alrededor de la ley. Exactamente. Sí. Pero siempre hay que apelar es a lo que dijo Dios, no a lo que yo me siento que sería mejor por mí. Ahora, yo no sé ustedes... Una pequeña cosita añadir, sí. que también las escrituras dan testimonio de Cristo, que las escrituras quieren revelar al hombre el camino de la salvación. Eso no lo tenemos en ninguna otra, ¿verdad? Fuente, ninguna otra medio de comunicación. Por lo tanto, el Señor dijo, las escrituras son aquellas que dan testimonio de mí. Imagínate eso como le estaba en Lucas capítulo 24, con estos dos discípulos. ¿Y qué es lo que utiliza él de testimonio para testificar de quién él era? Las escrituras mismas. Las escrituras. Utilizó los profetas, la ley y los salmos. Si hubiera habido alguien que pudiera haber hablado sin hacer referencia a la escritura, creo que hubiera sido Jesús. Y Jesús le da un sermón cristocéntrico a los discípulos. Sí, es verdad. Wow. Así que lo que estamos viendo es que las escrituras han tenido esta autoridad porque vinieron de Dios. El Señor inspiró a hombres, a profetas, comenzando antes de Moisés con el libro de Job y después con Moisés y otros. Pero fue el Espíritu de Dios que los llevó a escribir. Y esos escritos, ¿cómo es que se establecieron con autoridad? Pues se probaron que eran ciertos, que había profecías que se cumplieron, tuvieron impacto en la vida de esta nación y el pueblo aceptó que estas palabras venían de Dios. No, y por el tiempo que estaba Jesús, cuando Jesús aparece, pues ya habían pasado 200 años donde estas escrituras ya estaban pues prácticamente reconocidas por el pueblo judío. Correcto. Como autoridad divina. Y entonces Jesús mismo confirma su autoridad y establece también autoridad para los que iban a escribir el Nuevo Testamento. ¿No es cierto? Sí. Así que esta idea de que hay libros, hay escritos que tienen autoridad divina, viene de la misma palabra de Dios. Ahora, es algo interesante y quiero que discutamos esto, pero veo a veces apologistas en los medios sociales, pero apologistas católicos, que argumentan que nosotros tenemos una Biblia porque la iglesia estableció lo que era la Biblia. La iglesia, en otras palabras, viene primero. Y por supuesto, la iglesia católica tiene su concepto que tienen la Biblia por un lado y la tradición por el otro lado, y las dos no se oponen, pero tienen la misma autoridad. La iglesia ortodoxa, que son las iglesias del Oriente, como la griega, la rusa y otras, tienen el concepto de que la Biblia es parte de la tradición sagrada. Pero
Otra vez, el argumento es que nosotros no tenemos una Biblia si no es por la iglesia, y solo la iglesia tiene el derecho de interpretar las escrituras, y por lo tanto la doctrina de sola escritura es falsa. ¿Cómo respondemos a esto? Que nosotros no tenemos una iglesia si no fuera por las escrituras. En otras palabras, el Espíritu Santo, ¿verdad? Inspira las Sagradas Escrituras. Y a través de las Sagradas Escrituras y de la predicación, de la proclamación de estas, crea a la iglesia, y la iglesia entonces puede reconocer, ¿verdad?, el mensaje de Dios, aquel mensaje que viene por parte de Él como un mensaje infalible, pero no es que ellos son los que crean las Escrituras, no son la autoridad final para decir, bueno, yo determino que esto es Escritura. La Escritura tiene su autoridad, es la autoridad última y final. De tal manera que todo lo que establece la iglesia al final del día, en términos de fundamentos y bases. Por ejemplo, cuando la Iglesia Católica dice que el papado está basado en el obispado de Pedro, bueno, esas palabras salen de la Biblia. Es decir, tienen que recurrir a la fuente, aunque tergiversen su interpretación después, ¿verdad? Porque no está... Pero tienen que... O sea, nos damos cuenta que están recurriendo a la fuente de autoridad. Ese es un instinto que tenemos como pueblo de Dios, saber que Dios nos ha hablado, si no, ¿dónde radica la autoridad? Bueno, yo diría que aunque han habido concilios que han pues, identificado o más bien puesto ya como que nosotros reconocemos que estos son los libros inspirados por Dios. Hay evidencia desde hasta el segundo siglo, Justino Mártir, en el año 150, él mismo hace un panorama en su tiempo de los libros que ya estaban siendo reconocidos por la iglesia, y justamente él pues desglosa los 27 libros del Nuevo Testamento que nosotros tenemos hoy en día. O sea que no es algo inventado en un tal concilio, con un tal emperador, en un tal lugar, en puerta cerrada, como para decir, nosotros autorizamos que estos sean los libros, sino más bien ya la iglesia había reconocido la autoridad de estas escrituras. Pero nosotros no estamos autorizándolos. Estas escrituras vienen con autoridad. Es diferente. Sí, que reconozcan, ¿verdad? Que puedan reconocer la genuinidad, la divinidad de los libros y de las comunicaciones apostólicas. No quiere decir que es la iglesia la que está, ¿verdad?, creando esto con su propia autoridad final. No es nuestra decisión. Correcto, no es nuestra decisión. Sí. Es interesante. Yo lo que pensaba mientras ustedes estaban hablando es que, por un lado, es razonable que ellos digan la iglesia estableció el canon de las escrituras. Es razonable porque fue la iglesia. Lo que no fue la iglesia que existe hoy. No fue la iglesia ni siquiera del tiempo de Martín Lutero. Fue el grupo de obispos, de líderes que se reunieron en ese tiempo para hablar de esas cosas. Y nosotros creemos que tiene que haber habido la dirección del Espíritu Santo en esas reuniones para establecer el canon. Pero las palabras o el contenido de las escrituras juzgan lo que nosotros hacemos. Y es como que alguien diga, aquí están las reglas, nosotros te estamos diciendo cuáles son las reglas, pero estas reglas vienen de Dios. Y después te digan, sí, pero nosotros podemos cambiarlas o podemos añadir a ellas. No, aquí están. Aquí nos dice que no se puede añadir. La Biblia es la autoridad máxima y eso es algo que queda claro en las escrituras mismas. Sí, las escrituras no funcionan como una constitución de un país que se le puede hacer una enmienda a la cual uno le pueda añadir o anexar algo para decir, no, espérate, pero... Aquí no hay peros, aquí no hay enmiendas. Esto es lo que dice Dios, esto es lo que es. No, y poder aclarar que, es decir, no es que la iglesia no estableció el canon. Dios estableció el canon. Dios
conoce su canon, el canon de la palabra de Dios. Dios lo estableció y se lo entrega a la iglesia. Hay una revelación a la iglesia y después hay una diseminación y una transmisión. En ese proceso, la iglesia lo recibe, lo reconoce, podemos decir, ¿verdad? Lo transmite, lo disemina, pero es un canon que Dios ha establecido, no que la iglesia lo establece. David, estamos diciendo que la palabra canon, y estoy pensando que a lo mejor alguien aquí no esté entendiendo eso lo esa pensé palabra. hace como 10 minutos y lo dejé tranquilo. Así que dinos, Mike, ¿qué significa canon? Bueno, canon viene de una palabra, viene de una planta que crecía en Egipto, que crecía en muchos lugares también en el Medio Oeste, y pues que tiene un crecimiento casi como el bambú, que tiene que se utilizaba para medir. Entonces tienen ciertos nudos, como el mismo bambú, y él va creciendo. Y eso es una palabra que significa regla, pues. O sea, y para utilizarlo en el sentido, en el contexto de la palabra de Dios, es que nosotros estamos diciendo que estas escrituras dan la talla. O sea, dan la talla. Eso es lo que significa el canon. Hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta para considerar si un libro que está en la Biblia es verdaderamente inspirado por Dios. Entonces, la mejor manera de decirlo en español, yo diría que dan la talla. Sería una manera para mí yo pensarlo. Obviamente cada uno tendremos nuestra manera de interpretarlo así, pero que dan la talla significa ese canon. Sí da la talla. Sí. Es una frase muy cubana, muy... Sí. So, Wow. Muy interesante. Ahora, David ha dicho algo muy importante. Bueno, todos han dicho cosas importantes. No quiero que suene como que solo David. Pero David dijo, Dios dio las escrituras. Dios estableció lo que es el canon. Y a eso yo digo amén. Amén. Es de Dios. La iglesia reconoció y entonces con la autoridad de la iglesia unida proclamó este canon. Y en ese sentido, la iglesia entrega las escrituras y dicen, esta es la palabra de Dios. Pero la autoridad viene de Dios y por eso decimos y tenemos la confianza para decir que es la Biblia, que tiene la autoridad de Dios, que la iglesia en un momento lo reconoció. Es esa Biblia la que tiene el derecho de establecer para nosotros lo que es correcto en cuanto a fe, en cuanto a práctica, en cuanto a doctrina, en cuanto a lo que creemos. Y no hay autoridad por encima de las escrituras que Dios. Amén. Como se ha dicho, ¿Están de acuerdo? es la norma que norma todas las demás normas. ¿Oíste eso, Norma? Seguro que tiene que haber una norma escuchándolo. Ay, mis hermanos, mira, se nos ha acabado el tiempo ahora, pero no podemos terminar este programa sin decir que es a través de las Sagradas Escrituras que aprendemos cómo es que podemos conectarnos con Dios, cómo es que podemos no solo conectarnos con Dios, sino encontrar salvación. Eso es perdón de nuestros pecados, la esperanza de vida eterna, estar en una unión con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Las Escrituras nos enseñan que Dios envió a Cristo a este mundo pecador, este mundo lleno de personas que le habían dado la espalda, personas que estaban contaminadas por la corrupción del pecado. Y vino Dios enviando a su Hijo, se hizo uno de nosotros, vivió una vida perfecta de obediencia, haciendo lo que nosotros no podíamos hacer, y entonces murió en nuestro lugar. Esto es lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras, que entonces murió en nuestro lugar y resucitó al tercer día, derrotando la muerte con su vida, y entonces nos justifica por medio de la fe, es decir, nos declara justos, nos perdona y nos da vida eterna. Eso es lo que las Escrituras nos enseñan. Y si tú crees en lo que Cristo hizo, si tú crees en esa promesa de vida eterna, tú recibes todo lo prometido y eres parte entonces del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así que hoy te invito a creer las Escrituras y sobre todo a creer en Cristo. Créelo. Amén.
Mi hermano, si algo he aprendido al meditar en sola escritura, es que no hay palabra humana que pueda dar vida, solo la palabra de Dios. Todo lo que creemos, todo lo que hacemos, todo lo que esperamos, debe ser probado a la luz de lo que Él ha dicho. La Biblia no es un libro más entre muchos, mi hermano, es la voz viva del Señor llamándonos a confiar en Cristo, a descansar en su gracia y a obedecerle con gozo. Así que, si no lo has hecho, vuelve hoy a la palabra de Dios en fe. No para ganar conocimiento solamente, sino para encontrarte con el Dios que en sus páginas se revela y te invita a creer. Oremos. Padre, hoy te damos gracias por este tiempo, esta conversación con mis hermanos. Te pedimos que nos bendigas toda esta semana mientras meditamos en la autoridad de tu revelación, en el poder y la belleza de la palabra que tú nos has dado y sobre todo cómo esto ha impactado a tu iglesia a través de las edades. Te pedimos que a través de estas conversaciones no solo aprendamos mucho, Señor, sino que brille claramente la luz del Evangelio de Jesucristo. Señor, creemos que tú nos diste tu palabra, sobre todo para que conociéramos a tu Hijo y a través de tu Hijo tuviéramos perdón, el perdón de nuestros pecados y la esperanza de vida eterna y comunión contigo para siempre. En el nombre de Cristo. Amén. Qué maravilla que Dios nos ha hablado, que su voz resuena a través de los siglos y sigue llamándonos hoy por medio de su palabra. Lo que los padres de la iglesia afirmaron, lo que los reformadores redescubrieron y lo que nosotros proclamamos sigue siendo lo mismo. La Biblia es la regla y la medida de toda doctrina. Y si la Escritura es suficiente, entonces Cristo, de quien ella da testimonio, también lo es. Mañana vamos a seguir este recorrido mirando a aquellos que prepararon el terreno para la reforma. Hombres y movimientos que aún antes de Lutero levantaron su voz para decir la verdad de Dios no se negocia. ¿Quiénes fueron? ¿Qué arriesgaron por defender la palabra? No te pierdas el próximo episodio. Mi hermano, si este episodio te ha bendecido, envíanos un mensaje por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estamos agradecidos por tu apoyo y oramos por ti a diario. Gracias por ser parte de la comunidad de El Faro de Redención. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Sola Escritura, el poder de la palabra de Dios en la Reforma. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.